Bueno, vamos a ver un poco lo que es la función cuadrática. ¿Se acuerdan lo que era una función cuadrática? No. Función cuadrática. Qué resalta, cómo resalta el color. Bien, la función cuadrática tiene esta forma. F de x igual a por x al cuadrado, o sea, de ahí viene cuadrático, de estar elevado al cuadrado. Tiene un término que está elevado al cuadrado. O sea, este término tiene que estar sí o sí, el que está elevado al cuadrado, para llamarse función cuadrática. Después los dos siguientes pueden estar o no. O sea, en algunos casos están, en algunos casos no. Va a tener un término lineal, o sea, una x sola, y va a tener un término que no tiene x, que se llama el término independiente. Esta es la forma general de una función cuadrática. Y la gráfica de una función cuadrática, no sé si se acuerdan qué tipo de gráfica era. ¿No? ¿Se No. acuerdan lo que era una parábola? Algo así, supongamos. ¿Se acuerdan de esta gráfica? La gráfica esta se llama parábola. Yo ni sé de lo que está hablando, profe. Uf. Ah, Dana. Donde se No. hace un corte es ¿Eh? Lo que se hace un... corte, o sea, donde corta. Sí, a ver, la gráfica es la siguiente, ¿no? O sea, si queremos ver una parábola en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando patean la pelota, patean el arco, si tengo el arco acá, y acá hay una personita que patea la pelota, lo que hace la trayectoria de la pelota es una parábola. ¿Sí? Puede estar más inclinada, puede estar más estirada, pero es una parábola, en fin. Un proyectil que uno tira, o sea, si se tira un proyectil, o sea, se arroja una piedra, la trayectoria que hace es la de una parábola. Y toda parábola puede expresarse con una ecuación de este tipo. Un término elevado al cuadrado, uno lineal y un término independiente. Ahora, nosotros, si tenemos una función cuadrática en particular, lo que necesitamos para graficarla van a ser las siguientes cosas. Ahora, primero vamos a ver qué es lo que necesitamos para graficarla y después la graficamos un caso, ¿sí? Por ejemplo, un valor, un punto que me va a interesar va a ser la ordenada del origen, ¿no? Esto es cuando corta el eje Y. ¿Y cómo sabemos cuando una función corta el eje Y? ¿Cuál es el valor de z, perdón, de x en ese caso? 0. Es 0. O sea que en la ordenada del origen la función va a valer 0. ¿Sí? Y lo que me da siempre cuando la función vale 0, si reemplazamos por ejemplo el 0 en esta expresión general, me va a quedar que es a por x cuadrado, perdón, a por 0 al cuadrado, más b por 0, más c. Este término se me va a anular porque está multiplicando por 0, este también, y lo que me queda es c, es el valor c. Siempre me va a quedar lo que es el término independiente. Entonces esto, podemos decir que es el numerito este c que está acá, ¿sí? Después vamos a tener las raíces. Las raíces es donde corta al eje x. Una parábola X1 y X2. claro, una parábola puede tener dos raíces. Puede ser que la parábola también rebote contra el eje y que tenga una sola, ¿sí? O sea, también se puede presentar este caso, que la parábola rebote.
puede estar mirando también para abajo, ¿no? Las ramas. Puede ser que la parábola rebote ahí y va a tener una sola raíz, o puede ser que la parábola sea una cosa así, y no toque nunca el eje X, y puede ser que no tenga raíces. ¿Se entiende? O sea, esos serían los tres casos. Que tenga las dos raíces, que tenga una o que no tenga ninguna. Bueno, en el caso de que tenga las raíces, ¿cómo las encuentro? ¿Se acuerdan? Dana. Con la formulita. O sea, esto es cuando, O sea, cuando la expresión esta, sí, decir, sería menos b raíz eso, cuadrada, no, exactamente. Es menos cuando b esta al expresión cuadrado vale cero. Entonces, ¿cómo es, Dylan? Menos menos b b más menos más la raíz raíz cuadrada b b al cuadrado cuadrado menos 4 por menos a 4 por a por c, por c, todo eso sobre 2 por a. 2 por a. Y con esa formulita encuentro las raíces, ¿sí? Después, otra cosa que tiene la parábola es lo que se llama el eje de simetría. Las parábolas simétricas. O sea, va a haber una parte en donde va a ser igual, o sea, va a tener una parte acá, en donde va a ser simétrica. La distancia que hay de acá hacia la gráfica va a ser la misma distancia que hay de acá hacia el otro lado de la gráfica. ¿Todos saben lo que es una simetría? Por ejemplo, cuando me miro al espejo. Algo igual, Sí, que o sea, en este caso hay el varios tipos mismo de valor, simetría, ¿no? ¿Eh? tendría el mismo valor. Cuando se refleja. O sea, con respecto a esta recta, que es el eje de simetría, con respecto a esta recta, se refleja la gráfica. Es como que ven que se va acercando acá, y cuando acá se va alejando, del otro lado también se va alejando. Bueno, eso es la Ah, simetría. un punto medio. Sí, es claro, es como que una línea que está en el medio, ¿sí? Una recta que está justo en el medio de la gráfica. Si yo doblo justo sobre esta línea, si doblo la hoja de la gráfica, estas líneas coinciden, queda una justo sobre la otra. No sé si se acuerdan cuando iban al jardín de infante y le hacían hacer dibujos con témpera en una hoja, después le hacían doblar la hoja y del otro lado quedaba lo mismo pero como al revés. Bueno, no se acuerdan mucho de su Sí. infancia. Bueno, eso es Ay, a mí una, me hacían hacer eso. bueno, eso es simetría, ¿sí? Bueno, el eje de simetría va a tener un valor de x, ¿no? Y vamos a llamarlo x sub b. Ahora vamos a ver por qué lo llamamos x sub b. El eje de simetría, al que llamamos x sub b, ¿Es el vértice? claro, tiene que ver, porque el vértice justo va a quedar sobre el eje de simetría. En el vértice nosotros vamos a tener coordenadas. Vamos a tener una x sub b y una y sub b. ¿Sí? Sí. Bueno, la x sub b del vértice coincide con el eje de simetría, por eso lo llamamos de esa forma. Entonces, el x en ese valor de x va a ser el x sub b, y va a haber dos formas de encontrarlo. Si tenemos las raíces, lo que hacemos es sumar las raíces y dividirlo por 2, porque sería el punto medio entre las raíces. O sea, sería x1 más x2 sobre 2. ¿Sobre 2? Esa sería una forma. Si me pasa esto que no tiene raíces, la otra fórmula sería haciendo menos b sobre 2a, que son los mismos valores que están acá en la formulita esa. ¿Ven esta parte que aparece acá, el menos b sobre 2a? Bueno, ahí está el eje de simetría. O sea, puedo elegir cualquiera de las dos. Esta la puedo usar siempre. Esta la puedo usar únicamente cuando encuentro las raíces, cuando tiene raíces. Si no tiene raíces, esta no hay forma de hacerla. ¿Sí? Y por último, lo que encontramos es el vértice.
lo que tenemos que buscar. Y después, una vez que tenemos esas cuatro cosas, podemos dibujar la parábola. Bueno, el vértice va a ser una coordenada. Va a tener x sub b e y sub b. El x sub b ya lo encontramos con el eje de simetría. Ahora, ¿cómo encuentro el y sub b? Si esto es una parte de la gráfica, lo que tengo que hacer es reemplazar el x sub b en la gráfica y lo que me va a dar va a ser el y sub b. O sea que lo que tengo que hacer es reemplazar en la expresión el x sub b y lo que me va a dar como resultado, o sea, ese valor que me dio lo reemplazo en las x acá. Y ese valor que me va a dar va a ser el y sub b del vértice. ¿Van tomando nota más o menos? Sí. ¿Sí? Igual lo estoy grabando, después les paso el video. Bueno, vamos a usar todos estos datos que tenemos para hacer la gráfica. A ver, por ejemplo, ¿puedo pasar de hoja? Y esto lo vamos a tener a mano, para ir recortando, ¿sí? Entonces, vamos a graficar la siguiente función. Vamos a hacer f de x es igual a x cuadrado menos 2x menos 8. ¿Sí? Bien, tenemos esta función, la tenemos que graficar. Primero vamos a poner el eje, más o menos. Vamos a tratar de hacerlo bastante grande porque a veces no nos alcanza. Bien, ¿qué habíamos dicho que teníamos que encontrar primero? La ordenada del origen, ¿no? La ordenada del origen. La ordenada, claro. ¿Cómo lo calculábamos a esa? Donde Cuando f vale 0, ¿no? corta. Claro, es donde corta el eje y. En ese valor, x vale 0. Entonces reemplazamos la función en 0, ¿no? Y lo reemplazamos en esta expresión, me queda 0 al cuadrado, menos 2 por 0, menos 8. Podemos hacer eso, o si no directamente ya sabemos que siempre lo que nos va a dar va a ser el término independiente, en el caso que lo tenga, ¿no? Si no tiene término independiente, es 0. Entonces, 0 al cuadrado, 0, menos 2 por 0, 0. 0 menos 8, menos 8. Entonces vamos a ver si... No, 2. Vamos a hacer de a 1, porque si no me parece que no va a alcanzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá en el menos 8. En el menos 8 vamos a tener un punto. Ahora, las raíces. ¿Cómo calculábamos las raíces? Con la formulita resolvente, ¿no? O sea, si yo tengo esto, x cuadrado menos 2x menos 8, teníamos que encontrar lo que era el a, el b y el c, ¿no? ¿Cuánto vale el a en este caso? 0. No. El a es el numerito que multiplica el x cuadrado. Si yo no veo ningún número multiplicando, claro, es un 1. El b es el que multiplica la x. Menos 2. Menos 2. Y el c sería el término independiente, el que está solito. Que no sé si eso más o menos. ¿Dónde? Menos 8. ¿Acá? Menos El 8. Menos 8. Bueno,
Entonces, ahora reemplazamos en la formulita. Dice que es menos b, ¿se acuerdan? La formulita decía menos b, ¿no? Y menos es un menos de la fórmula y va a llevar el otro menos de lo que es el valor de b. O sea, es menos lo que vale b. Entonces va a tener 2 menos. Menos 2. Más menos raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 8. Todo eso sobre 2 por a, que es 2 por 1. Y ahora hacemos la cuentita. Menos 2 me da 2. Más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por 1, 4. 4 por menos 8, menos 32. Todo eso raíz cuadrada. Sobre 2 por 1, que es 2. Entonces seguimos 2 más menos 4 menos 32, ¿cuánto me da? O sea, menos ¿Cómo? menos se suma 4 menos 32. Menos menos es más. O sea que sería 4 Claro. más 32, que sería 36. 36. ¿Sí? Sobre 2. Entonces, y eso me da la raíz cuadrada de 36, ¿cuánto es? 6. 6, muy bien. Entonces, x1 va a ser igual. 2 más 6, ¿cuánto es? 8. 8 dividido 2, 4. 4. O sea, ese va a ser un valor de x. Y x2 va a ser 2 menos 6, 4. menos 4. 4 negativo. Dividido 2, menos 2, ¿no? Entonces va a tener una raíz. Acá podemos usar dos cuadraditos si queremos. 1, 2, 3, 4. Y la otra, o sea, una raíz va a estar en 4. Y la otra va a estar en menos 2. ¿Sí? Calculamos el eje de simetría. ¿Sí? Eje de simetría. Teníamos dos formas, ¿se acuerdan? Si conocíamos las raíces, podíamos sumarla y dividirlo por 2, o podíamos usar la formulita menos b sobre 2a. ¿Cuál quieren usar? El eje de simetría lo llamamos Lx sub b. Vamos a hacer la fórmula que va a servir siempre. O sea, hacemos menos b sobre 2 por a. Entonces hacemos menos lo que vale b, que es menos 2. O sea, usamos este mismo b, o sea, estos mismos a y b y c. Todo sobre 2 por a, que es 2 por 1. Menos 2 me da 2. 2 por 1, 2. O sea que me da 2 sobre 2 es igual a 1. El x del vértice, que es el eje de simetría, va a estar acá en 1. Y lo que hacemos es una recta que ese va a ser mi eje de simetría. Y después me falta calcular el y del vértice, ¿no? O sea, tengo el x del vértice, me falta el y del vértice. El vértice lo calculamos. Este valor 1 que me dio, lo vamos a reemplazar en la función. O sea que el y del vértice va a ser igual a f de 1. Si lo reemplazamos me queda 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 8. ¿Sí? Eso me da 1 al cuadrado es 1. Menos 2 por 1 sería menos 2 menos 8. ¿Cuánto me da eso? Menos 9, ¿no? 1 menos 2 menos 1, menos 8 menos 9. Entonces, en el menos 9 y en el 1 y en el menos 9, o sea, el vértice va a ser el punto 1 menos 9. ¿Sí?
Y ahora en el punto 1, menos 9, el menos 9 está acá, acá tenemos el vértice. Ya tenemos algunos puntos, los más notables, como para ir graficando la parábola. Si queremos, acá donde está la ordenada del origen, la misma distancia que hay con respecto al eje de simetría la podemos poner acá, que es 1. ¿Ven que hay dos cuadraditos? Podemos marcar el puntito acá como para guiarnos. Entonces, la gráfica va a ser una cosa más o menos así. Esta grafíquenla con paciencia, ¿no? Porque suele salir chueca. O sea que puede salir así. Una vez que más o menos, se hace más o menos una línea provisoria y una vez que ven que está bien, le dibujan encima. ¿Y vieron qué linda que salió? Un crack. Más o menos. Me han salido mejores. Bueno, ese es el gráfico de la parábola, en este caso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el análisis. ¿Se acuerdan lo que utilizamos para el análisis de la función? Todo esto que está acá me sirvió para graficarla, ¿sí? Ahora, para analizar, vamos a ver la gráfica. Voy a poner esta hojita acá como para tener la gráfica ahí a mano. ¿Necesitan copiar esto? Si no, igual. Bien, recordemos qué era lo que necesitamos para analizar la función. Primero, el dominio de la función, la imagen de la función, después teníamos el conjunto de ceros, que eran las raíces, que eso ya lo calculamos, y teníamos la ordenada del origen, que eso también lo calculamos para graficarla. Si tenemos el conjunto de cero, después podemos ver, a partir de ahí, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Después podíamos ver si la función tenía máximos o mínimos. Conjunto de máximos, conjunto de mínimos. Y si la función crece en los intervalos en los que crece y el intervalo en el que decrece. Bueno, analicemos. Dominio. La función cuadrática está dentro, al igual que la función lineal que ya estuvimos viendo, está dentro de las funciones polinómicas. Estas no tenían ningún problema con respecto al dominio, podíamos decir que eran todos los reales, pero recordemos cuáles eran los casos en los que yo tenía que restringir el dominio. O sea, si yo tengo una x en el denominador, por ejemplo, 1 sobre x, acá tenía que ver que no se me anule el denominador. Si tenía la raíz cuadrada de x o cualquier raíz de índice par, ¿no? Acá no tenía que ser 0, acá tenía que ser mayor o igual que 0, o si tenía un logaritmo de alguna expresión con x, esta expresión tenía que ser mayor que 0 estricto. Como no tiene ninguna de estas, en este caso decimos que el dominio son todos los reales. La imagen sí, a diferencia de la función lineal, que eran todos los reales porque abarcaban todos los valores de y, si nosotros vemos a partir de acá que hay un mínimo, la gráfica viene de acá para arriba, después de ahí para abajo no hay nada. Entonces la imagen va a estar desde acá, desde el menos 9, que es donde comienza la gráfica, hacia arriba, que sería hacia el infinito. Y el menos 9 está incluido en la gráfica, entonces ponemos un corchete. Menos 9 más infinito. Conjunto de ceros, los calculamos. ¿Cuáles serán? Cuando calculamos las raíces, el menos 2 y el 4. O sea que tendría menos 2 y 4. En la ordenada del origen también la calculamos en menos 8, ¿no? Perdón, sí, en i igual a menos 8. Bien. Conjunto de positividad. Bueno, fíjense, acá
si yo vengo del menos infinito hasta el 2, que es donde tengo un 0, la función está por arriba del eje X, entonces acá es positivo. Del menos 2 al 4, la función está por abajo, es negativo, y del 4 al infinito es positivo. O sea que el conjunto de positividad sería del menos infinito al menos 2, y del 4 al infinito. Sería del menos infinito al menos 2, unión del 4 al más infinito. El conjunto de negatividad va a estar acá en el medio, entre el menos 2 y el 4. No tiene máximo, o sea, la función para que tenga máximo tiene que venir creciendo y decrece, eso no pasa, sino que decrece y crece, entonces tiene un mínimo, o sea, acá no tiene, y tiene un mínimo en el vértice de la parábola, que es el que calculamos, en el 1 menos 9. En ese punto. Y después vemos que a partir del mínimo, antes del mínimo, la función viene decreciendo, o sea, del menos infinito hasta el valor de x, que es el 1. Y después, a partir del 1 hasta el infinito, la función, perdón, esto es decreciendo, es al revés, sería acá decrece, y crece, vamos a poner así, total, del 1 al más infinito. ¿Se entiende, no? Acá cambié decrece, o sea, decrece del menos infinito hasta el 1, y del 1 al infinito crece. Y eso es lo que necesitamos para hacer el análisis. Bueno, ¿qué hacíamos para graficar? Menos b más menos. Primero, ¿no? La ordenada del origen, veamos, ¿no? Sí. Ordenada del origen, vamos a poner un subrayado acá para que quede lindo. Ordenada del origen. ¿Qué era la ordenada del origen? Donde la función corta al eje Y, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene X cuando la función corta al eje Y? 0. Reemplazamos el 0 en la función, ¿no? Si yo reemplazo el 0 acá, me queda menos 0 al cuadrado, menos 4 por 0, menos 3, ¿no? 0 al cuadrado, 0. 4 por 0, 0. 0, menos 0, 0. 0 menos 3, menos 3. Y ahí volvemos a verificar que siempre se corta en donde está la ordenada, donde está el término independiente, ¿sí? Entonces ahí tenemos un punto. Vamos a marcarlos con colores. Entonces, ahí tenemos un punto, ¿sí? Que es el menos 3, un punto de la gráfica. Bueno, ¿qué más? Las raíces. Las raíces sí las calculamos con la formulita menos b más menos, ¿no? Yo tengo la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, lo calculaba con la formulita x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso sobre 2 por a. Entonces, ¿cuánto vale mi a en este caso? ¿Cuánto vale b? ¿Y cuánto vale c? En este caso, si nos fijamos acá. El a es el que multiplica la x cuadrado. ¿Qué número está multiplicando la x cuadrado? Fíjense que aparece menos x cuadrado. No veo ningún número, entonces tiene que ser El 1. uno. Y como es menos 1. Eso ya me va a indicar que la concavidad va a ser negativa, que va a ir para abajo la gráfica, ¿sí? Bueno, o sea que sea el negativo el coeficiente cuadrático. B vale Menos 4. menos Menos 4. 4. Menos 4. Y C, Menos 3. menos 3. Bueno, entonces hacemos la formulita.
X es igual a menos lo que vale 4, o sea, menos 4, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado, menos 4 por menos 1 por a por c, que es menos 3. ¿Sí? Todo eso sobre 2 por menos 1. Entonces, ¿cuánto me va a dar eso? Menos menos 4 es 4. 4. Más menos. Menos 4 al cuadrado, 16. Menos 4 por 1, menos 4. Menos 4 por menos 3, 12 positivo, ¿no? Menos 12. Todo eso sobre menos 2. Sí. Y 16 menos 12 me da 4. 4. Y la raíz de 4 lo hacemos directamente. Más menos 2, ¿no? Todo eso sobre menos 2. Entonces de acá sacamos que x1 es igual a tanto y x2 es igual a tanto. Hacemos con el más. 4 más 2, 6. 6. 6. Dividido 2, 3. Menos 3. 3. 3, pero como m es negativo me va a quedar menos 3. Sí, Menos No. 3. sí. 4 menos 2, 2. 2. Dividido 2, 1. Como es negativo este, me va a quedar menos 1. Entonces va a tener acá en menos 1, va a tener una raíz. Y en menos 3 va a tener la otra. Y marcamos también con colorcito para que sean los puntos. Ahora calculamos el vértice. El vértice, ¿se acuerdan? Teníamos dos formas. O sumamos las raíces y la dividimos por 2, o hacemos la formulita, el x del vértice, perdón, el x del vértice que me va a indicar lo que es el eje de simetría, ¿no? Era b sobre menos b sobre 2 por a, ¿no? Menos b sobre 2a, que en este caso sería menos b, b vale, es el mismo b de acá, ¿no? O sea, sería menos lo que vale b, que es menos 4, sobre 2 por a, que es menos 1. ¿Sí? Menos me da 4. Menos menos más, o sea, 4. 2 por menos 1 me da menos 2. 4 dividido menos 2, menos 2. O sea que voy a tener acá en el menos 2, voy a tener mi eje de simetría. Entonces hago una recta vertical. Que pase por ahí, por el menos 2. Y bueno, y el vértice va a ser un punto que tiene coordenadas, coordenada X, coordenada Y. La coordenada X del vértice ya la tengo con el eje de simetría. La coordenada Y va a salir de reemplazar esto en la función, o sea, f de menos, o sea, el Y del vértice va a ser igual a f evaluado en menos 2. ¿Sí? Entonces, reemplazamos menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 2 menos 3. ¿Cuánto me da eso? Agarramos la calculadora y podemos hacer todo juntos si quieren. ¿Sí? Ponemos tal cual como está ahí. Menos, entre paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, al cuadrado, menos 4 por menos 2, menos 3. Y eso me da 1.
Si tienen la calculadora, lo ponen toda la cuenta junta y queda. Y sale enseguida. Entonces, mi vértice va a tener la coordenada menos 2, 1. ¿no? O sea, el vértice van a tener las coordenadas menos 2, 1. Este sea vértice, ¿no? El 1 está acá, a esta altura, o sea que va a tener el vértice, va a ser acá. Y como, o sea, con esos puntos ya me alcanza para graficarla, pero si yo quiero hacerla simétrica bien, lo que voy a hacer es, acá donde corta, donde tengo la ordenada de origen, me fijo, cuento 1, 2, 3, 4 cuadraditos hasta llegar al eje de simetría, cuento otros 4 cuadraditos, y ubico otro punto como para hacerla un poquito más linda. Y la gráfica va a tener una forma así. O sea, vamos haciendo de a poquito, despacito, porque esto no se hace con regla, no es una línea recta. Igual yo imagino que habrán hecho la gran parte del ejercicio este, ¿no? Después solamente lo corrigen. O Algo sea, así. sí, solamente me faltaba graficar, pero lo otro ya estaba. Algo así, ¿no? ¿Quieren que hagamos el análisis? La función. Y ya que estamos, Bueno, Sí. vamos a agarrar. ¿Eso lo copiaron todo? Yes. Yes, yes, yes. Ah, vienen de la clase de inglés, por eso, ¿no? Bueno, voy a poner entonces una hojita acá para que no perder de vista el gráfico. Bueno, para hacer el análisis, ¿qué hacíamos? Dijimos, dominio e imagen, ¿no? imagen, El dominio, ¿se acuerdan? Lo podíamos poner así, una D y una F, que es la letra de la función, o poníamos DOM y la F, ¿sí? El dominio, hasta ahora venimos viendo funciones, vimos la función lineal, la cuadrática y la que vamos a seguir viendo, que son las polinómicas. Nosotros vimos funciones donde el dominio son todos los reales, acá no hay problema, ¿sí? Bien. La imagen en la función lineal vimos que era todos los reales porque la gráfica abarcaba todo el eje Y, ¿no? Ahora vemos que la parábola no abarca todo el eje Y. Viene la gráfica, viene hasta acá y después ya para arriba no hay más gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Llega hasta acá, hasta el 1. Cuando analizamos la imagen nos fijamos en el eje Y. ¿Sí? Siempre para lo demás nos fijamos en el eje X, pero para la imagen nos fijamos en el eje Y. Entonces, ¿de dónde viene la imagen? Desde el menos infinito hasta el 1. A1. Entonces la imagen de la función f viene de menos infinito Menos hasta el 1 y ponemos corchete porque el 1 también está en la gráfica. ¿Sí? Si no llegase hasta el 1 ponemos un paréntesis. Bueno, después ahora analizamos el conjunto de ceros, que eso ya lo vimos, ¿no? ¿Cuáles eran el conjunto de ceros? ¿Cuál es el conjunto de ceros? ¿Cuáles son los valores para la función que dan 0? Las raíces. El -3. El menos 3 y el menos 1. Manga de burros. Nah, mentira. Menos 3 y menos 1. Bien. Ahora va a salir en YouTube. Va a salir en YouTube, sí. Y después tenemos la ordenada al origen, ¿no? Ordenada al origen, ¿no? Que era I igual a ¿cuánto?
dominio, imagen, conjunto de 0, ordenar al origen. Acá, en -3. Dale, Dana. Bien. Estoy comiendo yo. Ahora, si sabemos el conjunto de ceros, ¿no? Antes o después de esos ceros, la función puede ser positiva o negativa. Entonces vamos a tener el conjunto de positividad, vamos a tener Y negatividad. para algunos valores y el conjunto de negatividad para otros valores. Entonces veamos, vamos viendo, ¿no? La función es positiva, dijimos, cuando está por arriba del eje X, es negativa cuando está por abajo del eje X. Tenemos un 0 en -3. ¿Cómo es antes del 0 la función? ¿Por dónde está la gráfica? Perdón, antes del -3. ¿Dónde está? Por debajo. Por debajo. Entonces ese intervalo va a ser como Negativo. negativo. ¿Y viene de dónde? De menos infinito. Menos infinito hasta el -3. O sea que tenemos un intervalo de negatividad acá, del menos infinito Hace al menos -3. Después acá, entre el -3 y el 1, ¿cómo es la función? positiva. Positiva, ¿no? Está por encima del eje X. O sea que entre el -3 y el 1, perdón, y el -1, la función es positiva. Y después del -1 en adelante, Negativa. vuelve a ser negativa, entonces le agregamos acá. Ponemos una U, ponemos de -1 hasta el más infinito. Ahí la función es, y después ya no hay más. Este sería mi intervalo de positividad y el de negatividad. Bien. Máximos y mínimos. Máximos y mínimos. ¿Esta función qué va a tener? ¿Máximo o mínimo? Porque acuérdense que la parábola o tiene un máximo o tiene un mínimo, no tiene los dos. Tiene un máximo de 1. Un máximo, ¿no? O sea, el máximo va a estar en el punto -2, 1. ¿Sí? Mínimo no tiene. Intervalo de crecimiento y de... Y ahora falta el intervalo de crecimiento que me lo divide el máximo. ¿No? Acuérdense, hay un máximo si antes crece y después decrece. Justo en el punto donde va de crecimiento a decrecimiento es el máximo. O sea que antes del -2, la función hace una cosa. Después del -2, la función hace otra. ¿No? Tenemos intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Bueno, ¿qué hace antes del 2 la función? Antes del -2, perdón. Viene, Va creciendo. va creciendo. O sea que crece ¿desde dónde? ¿Mm? Desde el menos infinito viene creciendo. O sea, si yo vengo de acá, viene así creciendo. Hasta del menos infinito hasta el -2. Y después del -2 en adelante empieza a bajar, decrece. O sea que del -2 hasta el más infinito, la función decrece. Y después no analizamos nada más nosotros, ¿no? No.